Hola, a nosotros nos toca exponer lo que es la inversión extranjera. Bueno, primeramente vamos a ver los conceptos más básicos. Empezamos. El comercio exterior. Se va a dividir en dos supuestos por el autor Rogelio, ya que ve el comercio desde un punto económico y un jurídico. El económico. Este va a ser un conjunto de operaciones de intercambio de bienes y servicios que se requieren para la satisfacción de las de las necesidades de la sociedad en general y de todos los seres humanos en particular. En el jurídico, esta va a ser la actividad por medio de la cual las personas realizan actos de intercambio de bienes o servicios con el propósito del lucro y que cuyas actividades se generan derechos y obligaciones que son legalmente exigibles. El comercio exterior. Este va a ser el intercambio de servicios o bienes que va a existir entre dos o más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado, tanto internas como externas. Para sintetizar más, les puse este cuadro que marca lo que son los cuatro conceptos. El concepto económico, que es el intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Y el jurídico va a ser con ánimo de lucro y va a generar obligaciones y derechos, obviamente. Y el exterior va a ser la relación económica y jurídica entre dos o más naciones. Y el concepto internacional, este va a ser el conjunto normativo que regula la actividad. Bueno, ¿cuál es la relación entre estos cuatro? Entre estos cuatro conceptos van a conformar lo que son los tratados internacionales. Ahora, los objetivos de los tratados internacionales son los siguientes. Estos van a eliminar todos aquellos obstáculos al comercio y de igual manera van a facilitar la circulación de bienes y servicios a través de sus fronteras. Van a incrementar lo que son las oportunidades entre todos los países miembros y de igual manera van a promover condiciones de competencia leal entre todos los países miembros. Y también, por ende, van a crear procedimientos y mecanismos eficientes para la solución de controversias entre las partes. La legislación en materia de comercio exterior. Vamos a tener 4 leyes, que es la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Metrología y Normalización, la Ley de Inversión Extranjera y el Código de Comercio. El fomento al comercio exterior, la Ley de Comercio Exterior, esta va a tener por objeto regular el comercio entre los países para incrementar la competitividad de la economía nacional y va a propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, donde se van a integrar de forma adecuada la economía tanto mexicana con la internacional y van a contribuir al mejoramiento del bienestar de la población, así como todos aquellos tratados internacionales suscritos por México. Recordemos que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la que se va a encargar de aplicar esta ley. Ahora, las facultades extraordinarias del Ejecutivo en materia de comercio. El artículo 131 constitucional va a autorizar al Ejecutivo para que legisle ampliamente en la dicha materia de comercio. En el segundo párrafo señala las facultades que son atribuidas al Ejecutivo, que es el suprimir, el disminuir, el aumentar o crear nuevas cuotas, tanto de exportación como importación, respecto a las expedidas por el Congreso. Y de igual manera va a prohibir todas aquellas importaciones y exportaciones, así como el tránsito de productos, artículos y efectos. Para regular el comercio exterior, también se han emitido disposiciones, medidas, prácticas, normas, etcétera, que son aplicables, cuyo conocimiento es fundamental, ya que se relaciona con la importación y exportación de mercancías, materia sustancial del comercio exterior. Por ello, y con el objeto de brindar un panorama general, se plantean algunos conceptos que veremos a continuación. Las medidas arancelarias, esa es una parte súper esencial e importante.
Recordemos que los estados han impuesto, para proteger lo que es su planta productiva, contribuciones aduaneras a todas aquellas operaciones comerciales de importación y exportación de las mercancías. Los aranceles suelen determinarse por diferentes sistemas. El ad valorem, en los que se aplica una cuota en términos porcentuales sobre el valor de una mercancía. Por ejemplo, los vinos provenientes de lo que es Chile y Argentina, la cuota que se les va a aplicar es el 10% sobre su valor de la mercancía. Los específicos. Estos son los que se fijan en términos monetarios por unidad de medida. Por ejemplo, por cada tonelada de lúpulo que se importe se pagará 1.500 pesos. El lúpulo es un ingrediente que se utiliza para la fabricación de la cerveza. Los mixtos obviamente se van a combinar lo que es el específico y el ad valorem, y se aplican mayormente a mercancías que son importadas, por ejemplo, la importación de los vehículos automotores. Las clases de arancel mencionadas pueden adoptar lo que son diferentes modalidades. El arancel de cupo. Este se va a aplicar a cierta cantidad o valor de mercancías para su importación o exportación, y a las importaciones o exportaciones de las mercancías que excedan de dicho monto se les va a imponer una tasa diferente. En el arancel estacional se establece cuando hay niveles arancelarios distintos en diferentes periodos del año. Por ejemplo, este se refiere más cuando llega la época navideña y se importan a nuestro país los arbolitos de Navidad, los pinos. Las medidas no arancelarias. Estas van a apoyar o impulsar determinados factores en beneficio del país. Es factible la imposición de medidas proteccionistas no arancelarias, ya sea por razones tanto económicas, de seguridad social, ambientales o sanitarias. Estos casos de medidas no arancelarias, por ejemplo, pueden ser lo que es impedir la importación de productos que pudiesen estar contaminados y se consideren dañinos para el consumo humano. Por ejemplo, en los aeropuertos normalmente se llega a ver que cuando ingresan alimentos al país, pues se tienen que checar para ver en qué estado vienen, si traen alguna, ¿cómo se puede decir?, alguna plaga o cosas así que ocasionen un desastre en la nación o sí, en el país al que entran. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación de mercancías se expiden por acuerdo de la Secretaría y de forma conjunta con todas aquellas autoridades competentes. Dichas medidas quedan fuera de régimen fiscal y son los permisos previos. Estos instrumentos de control van a consistir en someter a un trámite administrativo de autorización anticipado cualquier operación de comercio exterior que una persona quiera llevar a cabo. Por ejemplo, dicha práctica se encuentra limitada en materia internacional porque en este ámbito debe existir el libre tránsito de todas aquellas mercancías que se van a encontrar reguladas como un proceso nacional. Los cupos máximos. Este es el límite de volumen de una mercancía, donde se va a calcular su medida, su número y su peso, determinado por la autoridad, permitido para importaciones o exportaciones. Más que nada es una medida proteccionista a la industria nacional en el caso de las exportaciones. El marcado de origen. Este se va a referir evidentemente a lo que hemos visto en propiedad industrial e intelectual, el famoso hecho en México. Se refiere a que la mercancía tiene que ingresa al país debe ostentar de manera clara y visible de qué país o cuál es su origen, su país de origen. Este requisito es súper necesario para los procesos de aduanamiento y desaduanamiento y para la glosa de todos aquellos tratados internacionales. Las reglas de origen. Estas se refieren a que los importadores y exportadores deben señalar en qué forma está integrado el contenido de la mercancía. Por ejemplo, en su lugar de origen de todos aquellos componentes que la conforman, si es nacional, si es regional, si tienen procedimientos empleados, etc. Además sirven para precisar las medidas de regulación como el otorgamiento de preferencias arancelarias de cupos de regímenes de mercancías. De marcas. Las prácticas leales, también como lo hemos visto en propiedad industrial e intelectual,
en el comercio internacional estas incurren cuando la importación de mercancías a un país se realiza con base en el sistema de discriminación de precios o bien en su país de origen o procedencia sea objeto de subsidios o subvenciones con desventaja para las mercancías tanto nacionales y que va a existir un daño a la producción nacional o la amenaza de causarlo. Está la cuota compensatoria. En caso de que exista una práctica desleal al comercio internacional, se van a imponer sanciones con apoyo de códigos internacionales y en la ley interna, en la cual se cobra una suma de dinero a la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, con motivo del dumping o la subvención, que veremos a continuación, recibida por el exportador o quien se hubiere beneficiado con cualquiera de esas prácticas, por lo que con estas cuotas se pretende desalentar la importación en condiciones de prácticas desleales al comercio internacional, obviamente. Las subvenciones, estos van a ser todos aquellos beneficios que va a otorgar el gobierno extranjero y sus organismos públicos o mixtos a todos aquellos productores, comercializadores o exportadores con el fin de ayudar injustamente a su posición competitiva con el ámbito internacional. Por ejemplo, el gobierno de Hindú otorga apoyos económicos a una empresa fabricante de software con el fin de facilitar su ingreso a mercados internacionales con un precio inferior a los nacionales. El dumping. Esta es una práctica que va a consistir en la importación al mercado nacional de mercancías extranjeras a un precio súper menor al valor normal. Es el caso de productores de manzana en Chile, por ejemplo, cuando se introducen a México, lo hacen con un valor notoriamente inferior al de su valor real, tomando en cuenta evidentemente el costo de producción, el embalaje, la refrigeración y el transporte, etcétera, etcétera, por lo que perjudica evidentemente a los productores nacionales. El problema es que como consecuencia inmediata y directa de cualquiera de las prácticas leales se genera un daño a la producción nacional, una superpérdida o menoscabo patrimonial o privación de cualquier ganancia lícita que pueda obtener uno o varios productores nacionales representativos de una parte significativa de la producción nacional. En caso de que exista una práctica desleal, el comercio internacional se imponen sanciones acordes a códigos internacionales, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, en México la sanción se actualiza mediante el cobro de una cuota compensatoria, que es el cobro de una suma de dinero, la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación, con motivo del dumping o de la subvención recibida por el exportador o quien se hubiera beneficiado con dicha práctica. Lo que se pretende es neutralizar o parar la subvención o subsidio otorgado por el país extranjero. Los Incoterms en el comercio internacional. Estos más que nada son el lenguaje internacional en términos supercomerciales que van a facilitar todas aquellas operaciones de comercio internacional y va a delimitar las obligaciones de las partes. Recordemos que la globalización de los mercados internacionales ha impulsado la venta de mercaderías en un número mayor de países, en la medida que aumenta tanto el volumen y se complican las ventas porque crecen los malentendidos, por tener distintos idiomas, pleitos costosos e innecesarios, si no se especifican de forma clara las obligaciones y riesgos de las partes. Por eso los Incoterms facilitan la gestión de toda operación en comercio internacional. Es importante hacer notar que cada uno de los Incoterms se aplica en grupos, depende del transporte que se utilice, para el traslado de todas aquellas mercancías, ya sea vía aérea, terrestre o marítima. Espero que hasta aquí no tengan una duda. Sigue mi compañero Edgar y estoy a sus órdenes, compañeros.